La siguiente presentación es sobre la empresa Semtredi. Nos acompaña la doctora Claire Van Ruijbeke, no sé si lo pronuncié bien. Les platico rápidamente un poco de su biografía de la doctora. Es licenciada en física, doctorado en química, opción ingeniería ambiental, con más de 30 años de desarrollo profesional, participando tanto en el sector público como en la iniciativa privada. Desde el 2005 hasta la fecha funge como directora general de Semtredi, filial de la empresa francesa Tredi, empresa dedicada a la eliminación de los BPCs y compuestos orgánicos persistentes. Desde 1993 hasta la fecha es directora general de la empresa de consultoría ambiental del grupo Van Ruijbeke, auditores en ambiente. Anteriormente ha trabajado en Bureau Veritas como gerente de medio ambiente de 1991 a 1992, en el Instituto Nacional de Investigación sobre los Transportes y su Seguridad, en Francia, como investigadora en las emisiones vehiculares, de 1988 a 1991 en la Dirección General de Prevención y Control de Contaminación Ambiental de la CEDUE. Ha sido subdirectora de Administración de la Calidad del Aire en el Servicio Meteorológico Nacional y investigadora y jefe del Departamento de Estadística Climatológica. También ha trabajado en el Laboratorio de Microfísica de la Atmósfera de la Universidad de Clermont en Francia. Ha tenido la oportunidad de participar en el desarrollo inicial de los programas de control de contaminación atmosférica y de las auditorías ambientales. Ha contribuido en la definición de políticas y normas de los sectores de residuos, contaminación de suelos e incineración, así como en programas de intercambio internacional. Por las actividades de consultoría ha adquirido un amplio conocimiento respecto a la problemática ambiental en numerosos sectores industriales y de servicio como el químico, petroquímico, minero, textil, cementero, farmacéutico, fundición, incineración, hospitalarios, así como el manejo, tratamiento y exportación de residuos peligrosos, en especial los compuestos orgánicos persistentes, tanto en México como en América Latina. Ha también participado en la impartición de cursos de formación en el ámbito ambiental para el sector público y privado. Pues sin más preámbulo, le damos la palabra a la doctora para que nos platique sobre tecnologías de destrucción en la empresa Semtredi. Bueno, voy a procurar recuperar tiempo y regalar un poco del tiempo a Alberto. Semtredi es una empresa que es de capital francés completamente. Forma parte de un grupo que se llama Séché Environnement, que es ambiente. Es un señor que se llama Joël Séché, que empezó con una pequeña empresa familiar y con una visión un poco futurista en su tiempo. Siempre se adelantó a las normas ambientales y pues en ese sentido ha crecido, y ahorita pues creo que es para ciertas partes primera o segunda o tercera empresa en Francia en la gestión de residuos. Pasamos a la siguiente. Bueno, ¿qué es lo que hacemos en Semtredi? Rápidamente voy a hablar de trabajos de campo, muy rápidamente, para ir después más bien al proceso que desarrollamos en la planta que tenemos en Salamanca. Trabajos de campo, pues principalmente es adecuar los residuos tanto en empaque o en presentación para poder transportarlos con seguridad, o recuperar residuos que están o enterrados o que no están bien dispuestos. Aquí en estas fotos vemos varias cosas, por ejemplo, una cisterna, eran organoclorados pirofóricos que se mandaron a destruir a Francia. Pues tenemos pesticidas y también bifenilos. Bueno, esos son trabajos de campo. Otros trabajos de campo que hacemos son los retrolavados. Pasamos a la siguiente. Muy rápidamente, los retrolavados, ¿qué es lo que hace? Es una solución, uno puede decir quizá provisional, y ese lo voy a dejar sobre la mesa para pensar. Tenemos transformadores que fueron contaminados por mantenimiento o que presentan concentraciones de PCB bajas. Normalmente pues se recomendaría hacerlo con concentraciones menores de 500 ppm. ¿Qué es lo que se hace? Pues básicamente se drena un transformador, se medio enjuaga
medio, porque hay que hacer cuidado a las partes eléctricas, con aceite limpio y acondicionado en cuanto a contenida humedad del transformador, se vuelve a drenar y después se vuelve a rellenar el transformador. Antes de hacer eso, pues se asegura uno de las condiciones del transformador. Se realizan pruebas eléctricas, como las que realizan las empresas de mantenimiento al transformador. Si el transformador merece hacer el servicio, se hace. Si está en muy mal estado, pues sería peligroso trabajar porque nos podrían responsabilizar que el transformador no funciona después. Entonces verificamos las condiciones eléctricas del transformador, hacemos un drenado, nada más por gravedad, esperamos un tiempo de escurrimiento, después se hace un enjuague de las piezas principales, se revisen las partes interiores del transformador. En su caso, si hay piezas que ya no están bien apretadas, pues se vuelve a hacer un apriete de esas piezas. Y ya cuando se considera que el transformador está correcto, entonces se vuelve a rellenar y se vuelve a hacer pruebas eléctricas. Ese transformador, no solamente el aceite está contaminado, lo que está contaminado también es las partes internas del transformador. El transformador en el núcleo pues tiene partes porosas, no vamos a eliminar los bifenilos que están dentro de los núcleos, dentro de las partes porosas. Entonces, si se hace una evaluación del transformador en ese momento, hay mucha probabilidad que su concentración sea baja, pero tenemos que esperar 3 a 4 meses que el transformador vuelve a trabajar y vuelve a soltar parte de los bifenilos que están en su núcleo, entonces para que se estabilice la concentración dentro del aceite y podemos verificar si cumple el aceite con la normatividad mexicana de 50 ppm de bifenilos. ¿Por qué estoy hablando de transformador de 500 ppm? Porque normalmente la experiencia ha mostrado que vamos a recuperar un 10% de la concentración inicial. No es así una regla general completa, porque a veces el histórico del núcleo no es el mismo en todos los casos, entonces a veces puede aumentar un poco más, un poco menos, pero en regla general estadísticamente un 10%. Lo que sí es de importar, y es eso lo voy a meter sobre la mesa quizá para la futura norma, es que el núcleo en este momento, si se evalúa, no va a cumplir con la norma de los 100 microgramos por 100 centímetro cuadrado o por la parte porosa, no va a cumplir con las concentraciones que tiene la norma. Entonces, aunque se haga un retrolavado, habrá de ver dentro de la norma o evaluar si se tiene que evaluar, si se considera residuo peligroso al final de su vida útil. Bueno, lo dejo en la mesa, no es parte de ese tema. Pasamos a la siguiente. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos en campo. Ya después, aquí también pues ya tenemos pues rápidamente fotos de pruebas eléctricas, de drenado. Cuando se hace el drenado en campo, pues se cuide que no haya escurrimiento, se ponen protecciones. No siempre hay un acceso cerca de los transformadores, a veces hay unos que están en el tercer piso, otro en el cuarto sótano, no siempre hay buen acceso, pero siempre tratamos de tener una contención y material absorbente para poder, prevenir algún problema. Pasamos a la siguiente. Bueno, entonces una vez que terminamos el trabajo en campo, pues llegamos a la planta. En la planta, pues primero se pesa lo que está llegando, aunque el cliente envíe algo que está pesado, siempre verificamos, porque tenemos la responsabilidad de saber si lo que nos dice que llega, pues está llegando. Si está dentro del rango de error normal de una báscula, no hay problema. Si no está en el rango normal de la báscula, entonces se informa al cliente, ya sea que lo que manda no es lo que dijo en el manifiesto. Después se descarga, pues la planta es una nave industrial común y corriente con sistemas de grúa viajeras, etcétera. Entonces descargamos los materiales. La planta está dividida en dos partes. Está dividido en una parte donde se manejan bifenilos y una parte donde no se manejan bifenilos. Hay un sardinel entre los dos. Toda la planta está construida sobre liner para poder en un momento dado prevenir la contaminación
del suelo. Además del liner, pues hay pintura epóxica que se cambia cada año, y además se trabaja sobre sistemas de contención con rejías, es decir, que tenemos casi 3 niveles de protección del subsuelo. Pasamos a la siguiente. Ahorita vamos a hablar del proceso. Como yo le comenté, en la planta no destruimos los bifenilos, lo que hacemos es que reducimos la cantidad a transportar o la cantidad a eliminar. Podemos decir que nuestro proceso es como un sistema de lavado en seco. Así como usted mete su ropa a lavar en seco con un desengrasante, pues se utilizan los mismos, percloroetileno, tricloroetileno. En Centredi no utilizamos tricloroetileno. Tenemos unos autoclave que podrían ser, ¿cómo se llama? Pues como el sistema de lavado, se meten las piezas dentro, ahorita voy a explicar cómo. Y solamente se ponen los que se pueden descontaminar, que es principalmente todo lo que son los sólidos o metales. Lo que no se puede descontaminar fácilmente o que no sea costeable, que quizá técnicamente se puede hacer, pero utilizaría mucho solvente, entonces estos se mandan a eliminar, ya sea en el país, ya sea en exportación. Entonces aquí pues recibimos el material, lo pesamos, lo desmantelamos, tornillos, la coraza, el núcleo se separa, madera, cartón, lámina, cobre, etcétera, y dentro del autoclave se meten todas las piezas metálicas. Pasamos a la siguiente. Entonces, esos son ejemplos de desmantelamiento de equipos. Por ejemplo, pues tenemos, el autoclave más grande tiene 8 metros cúbicos, tiene 2 por 2 por 2 por 2 metros, y los otros tienen 2 por 2 por 1 metro de profundidad. Entonces tenemos que tener piezas que quepan dentro de esos autoclaves. Entonces, pues tenemos que cortar. Claro que se utiliza equipo antichispa para no tener un riesgo de incendio, aunque el bifenil en realidad es muy poco inflamable, pero bueno, siempre hay que protegerse. Lo que hacemos también, como a la derecha puede ver, estamos sacando un núcleo. El núcleo, antes de desmontarlo, lo desengrasamos, no se descontamina completamente, lo ponemos en un autoclave, hacemos unos ciclos de lavado, ahorita les voy a explicar cómo, y una vez que ya no escurre o que ya no tiene aceite, se vuelve a sacar, entonces se empieza a desmantelar los núcleos, se quita la parte papel, se quita la parte cartón y se separa. Todo lo que es poroso se manda para incinerar. Y las piezas metálicas, pasamos a la siguiente, pues se meten dentro del autoclave. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un núcleo que se pone, a la izquierda abajo un ejemplo de láminas del núcleo, y por ejemplo radiadores o piezas sobre la derecha. Entonces, ¿cómo funciona el autoclave? No es fácil eliminar. La gente que dice que nada más si se cepilla un poquito con un solvente se va a limpiar, no va a cumplir con los valores de limpieza que se requiere. Es decir, el autoclave se mete en vacío primero, se inyecta el solvente caliente como vapor, y luego, se inyecta el vapor como vapor el solvente, y después se hace un vacío. El vacío permite que se condense el vapor, entonces, y se saca el líquido condensado con ya bifenilos, y eso se hace varias veces. Después ya se lava realmente y después se seca. Entonces, bueno, son como 7 ciclos que se utilizan para poder limpiar una carga de autoclave. Pasamos a la siguiente. Después de eso, ¿qué es importante? Pues el control de calidad. Entonces, para eso se utilizan laboratorios acreditados e independientes. Entonces, se les da un lote de material que ha sido procesado. Aquí usted ve tambores, por ejemplo, que contuvieron bifenilos, láminas del núcleo, un tanque de un autoclave, de transformador. Una de las cosas que también hacemos es que todas las piezas siempre les cortamos una parte para que no puedan ser reutilizadas después, porque si no, lo vende uno al chatarrero una vez que está limpio, pero podría pues como remontar unas piezas. Entonces siempre le damos cortes que impiden este tipo de cosa. Entonces aquí, por ejemplo, en la parte central va a ver usted un muestro por frotis.
El frotis es un valor de cantidad de bifenilos por centímetro cuadrado, es 100 microgramos por 100 centímetro cuadrado. Aquí el laboratorio tiene que estar acreditado para tomar este tipo de muestras, no todos los laboratorios están acreditados. He visto laboratorios que hacen eso en 5 lugares así para que esté más concentrado, pues ya no tiene validez como muestreo. Y entonces analiza la cantidad de bifenilos. Si no cumple con los criterios, bueno, lo que normalmente no sucede, pero en su caso si no cumpliera, se tiene que volver a limpiar. Pasamos a la siguiente. Bueno, hablamos de la exportación, puede ser exportación o puede ser, como se llama, manejo aquí. En México, en realidad, los residuos están almacenados en tambores UN, que es lo que requiere la norma para transportar los bifenilos de manera segura. Los tambores UN son tambores que tienen características que los hacen más resistentes en caso de un accidente. Hay 2 tipos de tambores. Hay tambores que son para líquidos, que tienen una pequeña apertura, y hay tambores para sólidos, que tienen un cincho y que están cerrados, pues vamos a decir, con más seguridad que los tambores normales. Entonces, se ponen sobre tarimas. En caso de exportación, las tarimas tienen que estar libres de plaga. Hay una norma mexicana para eso, la 144. Los contenedores tienen que estar armados de tal modo que aunque se muevan, no se mueva lo que hay dentro, con madera tratada, y pues una vez terminado la carga, se tiene que pesar, porque si se manda a Europa, un contenedor no puede pesar más que 25 toneladas, son las reglas para el transporte por carretera. Entonces, bueno, eso es lo que se hace. Aquí voy a terminar. Pasamos a la siguiente. Sobre las instalaciones, cuando mandamos a la casa matriz, bueno, tienen hornos que son de alta temperatura. Aquí se puede ver, el horno es la parte redonda que está, es un horno rotatorio. Un sistema de control de emisión que son muy complejos y muy costosos, con sistemas de medición en continuo de casi todas las, excepto dioxinos y furanos, lo demás está medición en continuo cada 5 minutos. Y un sistema de sala de control en el cual se controla lo que entra al horno, es decir, hay cámaras dentro del horno, se controla las temperaturas, la presión y luego las concentraciones de CO, y luego que un parámetro no entra dentro de las reglas, entonces se vuelve a procesar o se para o se controla el proceso. También un laboratorio muy complejo, porque como le comenté en la mañana, cada tambor está muestreado y está evaluado todos los parámetros que hay dentro como elementos para poder determinar cantidad de cloro o otras cosas que en un momento dado hay mezclas, no solamente queman bifenilos, pero queman todo tipo de residuos, y ese permite hacer, que es lo más importante aquí por la rentabilidad del proceso y también para el control del proceso, de tener cargas equilibradas entre los diferentes componentes. ¿Por qué? Porque se adicionan reactivos y los reactivos son controlados en función de la carga. Entonces, eso es lo que se hace principalmente en la empresa. Pasamos a la siguiente. Muchas gracias. No, pues ya, mira. Ya, ¿cómo se llama? Ya lo hice muy cortito para recuperar dos, ¿verdad? Pero bueno, si hay algunas preguntas u otros, con mucho gusto se los amplío. ¿No hay preguntas? Tengo una pregunta. En la norma mexicana, ¿hay algo que establezca que las partes internas, cuando se hace el retrolavado, tengan que ir necesariamente a incineración, o no hay nada escrito en la norma? No, en la norma mexicana, bueno, la actual que está en revisión, y justamente por eso lo pongo sobre la mesa, la norma oficial mexicana nada más se refiere a una concentración de 50 ppm o de 100 microgramos por 100 centímetro cuadrado,
como una definición de residuo peligroso o no peligroso. También se refiere a un material residual, pero como que no es muy claro, entre 2 ppm y como 50 ppm. También se refiere mucho a la parte, vamos a decir, detección, etiquetado y otro, y se refiere también a las emisiones de los procesos. Por ejemplo, en el proceso de Semtredi no utilizamos agua, no tenemos descarga de agua, no hay, bueno, nosotros no calentamos con electricidad el solvente, entonces no tenemos calderas, no tenemos emisiones a la atmósfera. Las únicas emisiones que podría ser, que es muy difícil porque pues no son muy volátiles, es la extracción de la nave. Dentro de la nave hay reglas muy estrictas de uso, como le comenté, hay 2 áreas. La gente que trabaja de un lado pues se tiene que pasar por una cabina, cambiarse y ir del área donde hay PCBs, y cuando sale del otro lado no. Y lo que está en el aire, los vapores, pues nada más podría ser el tricloroetileno, pero está en circuito cerrado. Luego, que si no está en circuito cerrado no funciona el equipo, es decir, si tiene una entrada de aire o tiene una fuga, pues no se puede hacer el vacío. Entonces tendríamos que luego, ¿cómo se llama?, arreglarlo, porque no podemos trabajar. Y el bifenil no es volátil, entonces la extracción, tenemos un sistema de extracción, hemos hecho muestreo y no se detecta nada. Entonces, como residuo, en realidad casi los bifenilos que salen no están generados por nosotros, están generados por nuestros clientes. Nosotros, ¿qué es lo que generamos? Colas de destilación, dentro de los cuales hay bifenilos, y pues cosas de limpieza, trapo de limpieza y otros equipos de seguridad. Es lo que podemos generar como residuos. Agua, no utilizamos agua, solo, bueno, baños para la gente, pero no está en la nave. Eso es lo que refiere la norma, las concentraciones a la emisión, las concentraciones en el agua, y también refiere a concentraciones dentro del suelo que se tiene que restaurar. Tengo otra pregunta. Digamos, la autoridad mexicana lleva algún control o vigilancia sobre los equipos que le hacen retrolavado para garantizar, digamos, que los equipos no se van a chatarrizar y ese material que está interno se disponga como un residuo final y no como un residuo peligroso. Bueno, aquí hay a veces un poco de problema. Nosotros como gente que tiene autorización para manejar bifenilos, nosotros tenemos que reportar a la autoridad qué es lo que hacemos, qué es lo que tratamos, de dónde, qué cantidad, etcétera, y dónde lo vamos a enviar a eliminar. Más sin embargo, existen empresas que dan mantenimiento y estas no siempre, tienen el conocimiento, y por eso ha llegado a tener contaminación de transformadores que pues nacieron sin bifenilos y que se encuentran actualmente, y hay bastante. Entonces, allá el problema es que el generador, o bueno, la gente que tiene el transformador no tenía el conocimiento que podría contaminarse un transformador. Realmente ahorita se está haciendo detecciones. Parte del programa del PNUD justamente fue definir este tipo de problemática y ver qué es lo que se va a hacer y qué es lo que se va a recomendar, pero no sé si hay una autoridad que quiere decir algo. Los tratadores sí tenemos que entregar toda la información, es decir, existe un sistema como el sistema internacional que se llama manifiesto. El generador está obligado a evaluar su transformador, está obligado, en caso que tenga contaminación, a etiquetarlo, está obligado a inscribirse en el registro de generador eventuales de bifenilos. Que esté obligado es una cosa, que lo haga es otra. Entonces, una vez que se tiene eso, el que trabaja sobre bifenilos, ya sean se utiliza un manifiesto, es decir, cuando el generador le entrega algo, tiene que firmar. El que lo transporta lo firma, si llega a un centro de acopio lo firma hasta el final, el tratamiento final, y todos los que están implicados tienen que reportar a la autoridad esa información cada año. El artículo 56 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, allí establece que todos los recipientes que fueron sometidos a un tratamiento para su limpieza, queda estrictamente prohibido su reutilización para depositar agua o para materiales de consumo humano. Entonces, desde la ley lo establece dicha prohibición.
Entonces es algo que ya la autoridad de vigilancia es lo que determina cuando dichos recipientes fueron descontaminados. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿Perdón? ¿Podrías aclararnos qué es lo que están haciendo con las colas de la destilación después del tratamiento con percloroetileno? Por favor. Y otra cosa, existimos como prestadores de servicio varias organizaciones que realmente consideramos que el manejo lo hemos hecho de manera responsable desde que llegamos al medio, interviniendo trabajos con trabajo de detección antes de iniciar cualquier trabajo y decir vamos a ir a este equipo que está contaminado hasta cierto límite de acuerdo como lo establece la norma, o a trabajos que están netamente con composiciones sin detección, y es por eso que esa es la derivación que tienen ustedes para que tengan trabajo. O sea, el trabajo de todos los que andamos en el medio en labores de mantenimiento, cuando se ha manejado esto de manera responsable, es lo que deriva a ustedes tácitamente el trabajo que ustedes han venido desarrollando de manera muy valiosa en estos trabajos de tratamiento de descontaminación. Sí, las colas, el sistema de tricloroetileno, nosotros utilizamos tricloroetileno, es un sistema cerrado con un sistema de destilación, es decir, que cuando ya ha lavado, igual como las lavadoras que son ecológicas, tienen su sistema de destilación. Entonces, el punto de destilación del tricloroetileno no es el mismo que el bifenil. Entonces, la cola se mete en un tambor que son bifenilos, que así, los que eliminamos del transformador, con un poco de solvente, porque siempre se pierde un poco para llegar ya al solvente, puro. Y lo mandamos incinerar como cualquier otro residuo que tenemos. En realidad, cuando se trabaja hay criterios. Por ejemplo, en un transformador, si usted realmente quita todo, es decir, el material poroso, las colas de destilación, etcétera, le sale como 10 a 12% de residuos. Sobre una tonelada que entra, va a tener 110 kilos de residuos entre los bifenilos, las colas de destilación. Yo no estoy hablando del aceite, porque el aceite son como 30% del peso, pero vamos a decir el peso seco del transformador, que incluye los papeles, el cartón, a veces madera y todo eso es lo que nos da. En un capacitor, por ejemplo, el 76% de material son material que, si bien ciertos se puede tratar, pero no es costeable porque son materiales porosos. Sí, son como 14% el material metálico en un capacitor. Bien. Yo les pedía nada más esta pregunta más y ya continuamos con el siguiente tema. Gracias. Doctora, usted mencionó que después de hacer el lavado, por medio de un laboratorio determina la concentración de PCBs. Mi pregunta es, antes de iniciar el lavado, ¿ustedes hacen un análisis similar para ver si ese transformador realmente necesita ese lavado? Sí lo dijo, que con un laboratorio certificado. Gracias. Aquí hay dos partes en esa respuesta. Pues la primera, normalmente los que nos envían, ya fue determinado, porque no van a pagar un generador el costo de la destrucción de un transformador con bifenilos cuando no lo debe de hacer. Si vamos a decir que quizá un 0.1% quizás se puede equivocar. Nosotros no volvemos a hacer un análisis, se puede hacer, pero siempre trabajamos, es decir, para disminuir o
el número de ciclos, o para trabajar más rápido, si tengo concentración bajas, puedo hacerlo. Pero como mezclamos diferentes transformadores, siempre trabajamos como si fuera 100% bifenilos. Porque entonces, porque para llenar hay muchos transformadores que son chiquitos, 100 kilos, 200 kilos, hasta 75. Entonces, no podemos hacer un tratamiento en autoclave para 200 kilos, lo llenamos. Entonces, cuando se llena, pues hay diferentes concentraciones. Entonces, nosotros, cuando tenemos dudas, a veces hacemos pruebas de kit, pero en realidad trabajamos como si fuera 100% bifenilos. Y así nos da la seguridad que el número de ciclos que hacemos siempre es suficiente. Gracias, doctora.